Bien, jóvenes, muy buenas noches, un gusto saludarles. Les comento que tenemos planificado para la clase del día de hoy. Vamos a continuar con la construcción de nuestro modelo RBC. ¿Se acuerdan que estamos analizando el comportamiento de los hogares a través de sus reglas de decisión, verdad? Dos de naturaleza intertemporal y otra de naturaleza intratemporal. Tal como les indiqué el día de ayer, pues nosotros vamos a deducir al menos una de las reglas intertemporales mediante un método alterno, ¿verdad? Se acordarán que nosotros para poder derivar tanto la regla de sustitución intertemporal de la oferta de trabajo, que es la que tenemos acá, así como la ecuación de Euler, pues nosotros lo hicimos utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? ¿Sí? El día de hoy, por el contrario, vamos a utilizar un método mucho más intuitivo, basado en la microeconomía, ¿sí? Entonces, primero es importante reconocer, jóvenes, que dentro de la función de utilidad que depende del consumo y el ocio, pues nosotros podemos describir curvas de indiferencia que son estrictamente convexas. Y eso deriva del hecho que nosotros tenemos una función de utilidad que es cuasi cóncava, ¿sí? Entonces, fíjense que quiero empezar la clase del día de hoy precisamente mostrando que la función de utilidad con la cual hemos venido trabajando es precisamente una función de utilidad cuasi cóncava que describe curvas de indiferencia que son estrictamente convexas, ¿de acuerdo? Entonces, para ello voy a mostrar una visualización de las que vimos en Microeconomía 2 para que podamos recordar precisamente qué propiedades tiene esa función de utilidad, ¿sí? Bueno, ustedes ya pueden ver ahora en pantalla, jóvenes. Fíjense que nosotros tenemos una función multivariable. En este caso tenemos una función de utilidad que gráficamente se representa en el espacio. Prácticamente la superficie que ustedes pueden ver acá en verde, ¿sí? Fíjense que la especificación de la función de utilidad es consistente con el modelo RBC que nosotros estamos analizando. Es decir, la función objetivo corresponde a la función de los hogares que nosotros estamos considerando en nuestro modelo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, es como si nosotros tuviéramos acá la utilidad. La utilidad es igual al logaritmo natural de CT, ¿sí? Más B, ¿sí? Aquí tenemos el parámetro B. ¿Se acuerdan que es la elasticidad de la utilidad ante un cambio de 1% en el ocio? Multiplicado por el logaritmo natural precisamente del bien ocio, ¿verdad? ¿Sí? Esta gráfica es la que describe, esta ecuación, mejor dicho, es la que describe esta superficie que ustedes ven acá, miren. Entonces, al punto que realmente quiero ir, jóvenes, es que la función de utilidad que nosotros estamos considerando en nuestro modelo RBC gráficamente es una función cuasi cóncava. Miren, ustedes pueden observar la concavidad de esa función de utilidad. Y tal como vimos en nuestro curso de microeconomía, cuando la función de utilidad es cuasi cóncava, describe curvas de indiferencia. Nosotros lo vimos para la teoría de la producción, ¿verdad? Que para este caso sería para, digamos, en el contexto de la teoría del consumidor. Entonces estaría generando curvas de indiferencia que son estrictamente convexas, miren, tal como lo vemos acá. Si nos vamos al panel de las ecuaciones, pues observamos la derivada implícita. Esta derivada implícita no es nada más que la tasa marginal de sustitución. Miren, es la expresión que describe la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Mientras que cada una de las curvas de indiferencia no es nada más que gráficamente un corte sobre el área superficial que describe esa función. Miren, ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Entonces se hace un corte sobre el área superficial que describe la función de utilidad y en consecuencia en el plano tenemos curvas de indiferencia que son estrictamente convexas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema gráficamente no es nada más que un mapa de indiferencia convexo con una restricción lineal, ¿sí? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos aplicar una condición de equimarginalidad con la finalidad de poder encontrar la regla de decisión que previamente nosotros encontramos mediante un método matemático que es el método de multiplicadores de Lagrange, ¿de acuerdo? Entonces, esta visualización que tenemos ahora en pantalla nos permite efectivamente, primero, reconocer que la función de utilidad con la que estamos trabajando es una función de utilidad cuasi cóncava, miren, ya lo habíamos analizado con las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Efectivamente, ahora en términos gráficos lo podemos demostrar, ¿verdad? Sí. Y segundo, pues como ustedes lo pueden ver acá en el panel central, pues el mapa de indiferencia describe curvas que son estrictamente convexas, ¿sí? Dejarte compartir. Muy bien. Entonces les comparto esto, jóvenes, porque ese es el enfoque que nosotros vamos a utilizar para poder encontrar
esta regla de decisión, que es la sustitución intertemporal de oferta de trabajo mediante el enfoque gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Los jóvenes, enfoque gráfico. Enfoque gráfico, ¿sí? Entonces vamos a tener acá un mapa de indiferencia y vamos a tener el ocio en el periodo cero, aquí el ocio en el periodo 1. ¿Sí? Recuerden que queremos encontrar sustitución intertemporal de oferta de trabajo. Entonces, en lugar de trabajar consumo y ocio, va a ser ocio presente, ocio futuro, ¿verdad? Vamos a tener curvas de indiferencia que son convexas, ¿verdad? Tenemos la utilidad cero, utilidad uno, utilidad 2. Y esto va a estar asociado a una restricción presupuestaria de la gente que va a ser lineal, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes saben que cuando tenemos curvas de indiferencia que son convexas, pues la solución va a ser una solución interior, la cual verifica una condición de equimarginalidad, ¿sí? O sea, el punto de equilibrio, que es el nivel de satisfacción más alto que pueda alcanzar este agente, dada la restricción presupuestaria, viene dado por esta condición de tangencia, ¿verdad? Esa condición de tangencia, ustedes saben que se llama condición de equimarginalidad. ¿Qué contiene esta condición de equimarginalidad? Lo que nos indica es que la pendiente de la curva de indiferencia más alta que puedo alcanzar, curva de indiferencia, es igual a la pendiente de la restricción de presupuesto. Restricción presupuestaria. ¿Sí? Entonces, esta condición de equilibrio, que se llama condición de marginalidad, nos indica que la pendiente de la curva de indiferencia coincide con la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Sí? La pendiente de la curva de indiferencia no es nada más que la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Tasa marginal de sustitución. Y la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo de los bienes, que coincide con la pendiente de la restricción presupuestaria. En este caso, pues va a ser W1 partido W0. Recuerden que estamos analizando el bien ocio en dos momentos del tiempo, ¿verdad? Ocio presente, ocio futuro. Entonces, el precio del bien ocio no es nada más que el salario. ¿Sí? Ahora ustedes podrán, mire, ¿por qué el salario futuro respecto del salario presente? Pues muy sencillo, ¿sí? Recuerden que este intercepto dentro de la restricción presupuestaria lo que nos indica es cuál es la cantidad máxima de ocio presente que puedo adquirir. Y eso no es nada más que el ingreso que lo puedo representar con esta R de renta partido el precio, W0, ¿sí? Mientras que la cantidad máxima de ocio futuro es la renta partido W1, ¿sí? Si nosotros dividimos los máximos, las cantidades máximas de ocio presente y ocio futuro que puedo adquirir, pues ese cociente nos da la pendiente de la restricción, que es precisamente lo que tenemos de este lado, ¿verdad? Sí, serían R partido W0 dividido R dentro de W, ¿sí? Cancelamos R, multiplicamos extremos, multiplicamos medios y efectivamente la pendiente de la restricción presupuestaria es el cociente de salarios, ¿verdad? Futuro respecto del salario presente, ¿sí? Mientras que la tasa marginal de sustitución, ¿sí? La podemos representar de muchas maneras. Podemos decir que es la derivada del ocio presente respecto del ocio futuro. Es decir, cuánto estoy dispuesto a sacrificar de ocio presente si quiero incrementar en una unidad del ocio futuro, ¿verdad? ¿Sí? Y esto no es nada más que el cociente de utilidades marginales, la utilidad marginal del, del ocio futuro respecto del ocio presente. Ujú. Y eso en la condición de equilibrio tiene que ser igual al cociente de salarios. ¿Sí?
Entonces, estamos utilizando este enfoque gráfico para poder determinar la regla de decisión de sustitución intertemporal de oferta de trabajo que tenemos de aquel extremo, ¿sí? Es un método alterno, es decir, si no queremos ser tan abstractos en la forma de poder obtener estas condiciones de equilibrio, ¿cuál sería una ruta alterna para poder encontrarla? Y es precisamente esto, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, vuelvo a retomar la condición de equilibrio, no es nada más que el cociente de utilidades marginales, utilidad marginal del ocio en el futuro respecto del ocio presente, y eso coincide con las remuneraciones eh, del trabajo, ¿verdad? Que sería el precio del ocio, ¿sí? Aquí debemos de hacer una pequeña corrección, ¿verdad? Dado que el análisis, jóvenes, es de naturaleza intertemporal, nosotros tenemos que ajustar el indicador subjetivo, utilidad marginal, así como el indicador objetivo de salarios, por sus respectivas variables de ajuste, ¿sí? Para el caso de la utilidad marginal, ustedes se acuerdan que nosotros corregimos la satisfacción en el tiempo a través del factor de descuento de la utilidad intertemporal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues lo que tengo que hacer es que a este ocio futuro, que la utilidad marginal del ocio futuro, pues lo que voy a hacer es que lo voy a multiplicar por el factor de descuento, ¿verdad? ¿Sí? Para poderlo hacer consistente en su comparación con el ocio presente. Mientras que este salario que tengo acá en el futuro, pues lo tengo que corregir por la tasa de interés. Uno más R. ¿Sí? De tal manera que lo que tenga en rojo me permite obtener una condición de equimarginalidad intertemporal. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo de rojo? Sí, fíjense que gracias Emilio. ¿Sí? Bueno, se me había olvidado indicarles, jóvenes, estoy grabando la clase, pero los participantes, los que están acá, pues pueden interrumpirme, ¿verdad? O sea, seguimos la misma dinámica, ¿sí? Gracias, Emilio. Sí, fíjense que lo que tenemos en rojo no es nada más que el ajuste que nosotros hacemos sobre la utilidad futura y sobre los salarios futuros para poderlo hacer comparable con la utilidad presente y los salarios presentes, ¿verdad? Nosotros ya dijimos que solo por el hecho de descansar en el futuro, eso ya implica un ajuste, una pérdida de utilidad, aun cuando esté descansando en las mismas horas, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es precisamente castigar a la utilidad por transferirla hacia el futuro. ¿Sí? Entonces ya puedo hacer comparable la utilidad presente con la utilidad futura, ¿verdad? Del ocio, ¿sí? Entonces, este factor lo que nos permite es precisamente castigar a la utilidad por transferirla hacia el futuro. Y por eso es que nosotros la estamos multiplicando por el factor de descuento. ¿Se acuerdan que T tiene el valor de 1, ¿verdad? Y por eso es que no figura en el factor de descuento de la utilidad. Por otra parte, fíjense que el salario nosotros debemos de traerlo a valor presente, ¿verdad? ¿Sí? Y si nosotros lo pudiéramos observar gráficamente, sería el equivalente a esto, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la utilidad marginal en el periodo cero y aquí tenemos el salario en el periodo cero. Por otra parte, aquí tengo la utilidad marginal en el siguiente periodo, ¿verdad? Del ocio en el periodo uno. Y aquí tengo el salario futuro, ¿sí? Entonces lo que debemos de hacer es traer a valor presente los indicadores futuros, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues la utilidad futura lo que hacemos es que la castigamos con el factor de descuento, mientras que el salario futuro lo ajustamos por la tasa de interés, es decir, ¿a cuánto sería equivalente el salario en términos del día de hoy, verdad? ¿Sí? En términos de salario presente, porque eso ya efectivamente nos permite comparar ambos indicadores de salario. Entonces, la idea es ajustarlo. Si se dan cuenta, lo que estamos ajustando de este lado es el salario futuro, ¿verdad? Porque lo estamos dividiendo prácticamente, W1 lo estamos dividiendo dentro de 1 más 0, mientras que el salario presente, pues no tiene ninguna corrección, porque son precisamente las variables futuras las que nosotros traemos a valor presente para poderlas hacer comparables, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Emilio? ¿Sí? Sí, muchas Cualquier gracias, inquietud licenciado. me pueden preguntar, claro, con gusto, esa es la idea, ¿sí? Yo lo voy a colocar acá un poco más de volumen. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen duda también en esto, por favor no duden en preguntarme por qué el orden, ¿sí? O sea, siéntanse en libertad de poder
detenerme en cualquier momento, ¿verdad? ¿Sí? El principio gráfico es este. ¿Sí? Tengo un mapa de indiferencia, quiero alcanzar el nivel de satisfacción más alto condicionado a mi conjunto presupuestario. ¿Sí? El subconjunto del conjunto presupuestario que está en la frontera se llama línea de presupuesto, que es precisamente lo que nosotros estamos caracterizando en la pendiente, ¿verdad? ¿Sí? Pues nuevamente, esta condición de tangencia cumple con el proceso de maximización de la utilidad y es la que estamos reflejando acá. ¿Sí? Entonces, eso es equivalente. La pendiente de la curva de indiferencia al indicador tasa marginal de sustitución. ¿Qué me indica la tasa? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar de ocio presente para poder incrementar un poco el ocio futuro? Es decir, dejo de descansar el día de hoy para poder descansar mañana. ¿Cuánto tengo que sacrificar el día de hoy? Pues si estoy descansando mucho, ustedes saben que la tasa marginal ahí es muy alta. Estoy dispuesto a sacrificar mucho de ocio presente para poder adquirir una unidad adicional de ocio en el futuro, ¿verdad? Entonces la tasa acá es muy alta. Caso contrario acá, ¿verdad? Estoy disfrutando de muy poco ocio el día de hoy. Entonces mi tasa o mi disposición a sacrificar ocio presente es muy limitada y por eso es que la pendiente es muy baja, ¿verdad? ¿Sí? De esa cuenta, nosotros representamos a través de la tasa ese sacrificio. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar de ocio presente para poder incrementar en una unidad el ocio en el futuro? ¿Sí? En términos de utilidades marginales, es la utilidad marginal del ocio futuro respecto de la utilidad marginal del ocio presente. ¿Sí? Les preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque en este punto donde la tasa es muy alta, ¿sí? Donde este cociente es muy alto, estoy dispuesto a sacrificar mucho ocio presente, dado que estoy disfrutando muy poco ocio en el futuro, pues la utilidad marginal futura tiende a ser muy alta, o sea, es consistente con esta definición, ¿verdad? ¿Sí? Si estoy disfrutando mucho ocio en el presente, la utilidad marginal del ocio futuro es alta, ¿sí? Por eso es que esta derivada es consistente con el cociente utilidad marginal del ocio futuro respecto del ocio presente. Su utilidad marginal, claramente, ¿sí? Emilio, sí, por favor. Licenciado, yo siempre he tenido duda con las tasas de cambio, así como la de ahorita de ocio, entre ocio presente y ocio futuro, de cómo saber si es unitario o elástica o en qué proporción. Si digamos que eso lo define la especificación de la función de utilidad, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros a través de los parámetros podemos definir si la elasticidad es unitaria, es elástica o es inelástica, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si usted se refiere a cómo estoy dispuesto a sacrificar ocio presente y ocio futuro, pues eso depende mucho de las cantidades, ¿verdad? Usted me puede reformular su pregunta si va por esa vía, ¿verdad? Pero si es efectivamente por la vía que le estoy comentando a continuación, pues la tasa de sacrificio, que es variable a lo largo de la curva de indiferencia, pues depende de las dotaciones iniciales que tenga de cada uno de los bienes, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, acá, dentro de los dos bienes, que es ocio presente y ocio futuro, esta gente prácticamente todo el descanso lo tiene en la presente, ¿verdad? Si se dan cuenta, está descansando mucho, prácticamente las 24 horas, mientras que su ocio futuro es muy limitado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos abundancia de un bien, la disposición a sacrificar este bien, que es el ocio presente, pues es demasiado alta, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes descansan, ejemplo hipotético, 23 horas al día, su tasa de sacrificio, o sea, lo que ustedes están dispuestos a sacrificar el día de hoy de ocio por transferirlo al día de mañana, pues es muy alta. ¿Por qué? Porque su condición inicial de ocio presente, pues así lo es, ¿verdad? Es demasiado alta. ¿Sí? Por el contrario, su ocio en el futuro es muy limitado, entonces su utilidad marginal pues también es alta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la disposición a sacrificar ocio presente pues depende de la condición inicial de ambos bienes, ¿verdad? ¿Sí? Como le indicaba, el caso contrario es el día de hoy estoy descansando muy poco, entonces la disposición a seguir sacrificando ocio el día de hoy, obviamente eso va a cambio de ocio futuro, pues es muy baja, ¿verdad? Porque las 2 horas que estoy descansando, pues tienen un valor subjetivo muy alto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que va a pasar acá es que este indicador de la disposición a sacrificar ocio presente, pues es muy limitado y eso se va reflejado en la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Si quiere verlo desde el enfoque de la utilidad marginal,
pues en este punto que tengo acá, pues la utilidad marginal del ocio presente, pues es muy alta. Ujú, muy alta. Entonces, eso hace que este indicador tasa marginal de sustitución, pues sea muy bajo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si va por ahí su pregunta, de qué depende la disposición a sacrificar o bien de qué depende las elasticidades, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí, licenciado. Entonces, solo para estar seguros, digamos que si yo sacrifico eh, ocio presente en una unidad, digamos, quiere decir que gano una unidad en el futuro o no siempre es así, ¿verdad? Depende Exacto. de lo que Ex- de la cantidad que nos dé, ¿verdad? Exactamente, no siempre va a ser así. Digamos que si fuese lineal totalmente en el sentido de que la tasa de sacrificio es constante, pues tendríamos curvas de indiferencia de sustitutos perfectos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos un poco también en microeconomía para el caso de la producción? Entonces, no necesariamente tiene que ser en la misma proporción, ¿verdad? Probablemente en la región central de estas curvas de indiferencia, pues vayamos a tener una tasa marginal de sustitución muy cercana a la unidad, ¿verdad? Depende más de la especificación. Tasa marginal de sustitución aproximadamente unitaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos composiciones más o menos equilibradas o equiponderadas de ambos tipos de bienes, ¿verdad? ¿Sí? En la parte superior donde predomina en la condición inicial el ocio presente, pues uno esperaría tasas de sacrificio de ocio presente muy altas, ¿verdad? ¿Sí? Claramente la pendiente así lo describe. En la parte inferior, en forma complementaria, pues esperaríamos tasas marginales de sustitución pues muy bajas. ¿Por qué? Porque la condición inicial generalmente en esta región implica pues tener muy poco ocio presente, ¿verdad? Entonces su disposición a sacrificar es muy limitada. Ujú. Pues no necesariamente va a ser uno, probablemente en la región central de este mapa de indiferencia tengamos tasas pues muy cercanas a la unidad, ¿verdad? ¿Sí? Pero dada la convexidad, pues no va a ser constante exactamente. Lo que sí podemos observar es que es decreciente, ¿verdad? Porque pasa de valores muy altos, unitarios, hacia valores muy bajos que tienden a ser. Ujú, exactamente. Entonces, aprovecho la pregunta de Emilio porque fíjense que tal vez no hice hincapié en la parte intuitiva, ¿verdad? Solo hablé de la condición de equilibrio, pero hay una intuición muy importante. ¿Qué me está diciendo esto? Fíjense que yo estoy dispuesta a sacrificar ocio hasta el punto en el cual la última unidad de ocio futuro debe de coincidir con la remuneración o con el coste de ese ocio futuro, ¿sí? Nosotros podemos ver esto acá como una relación costo-beneficio, ¿verdad? Cada vez que estoy descansando un poco más, pues obtengo utilidad, obtengo satisfacción, pero también hay una pérdida, hay un costo, y el costo es el salario que yo estaría obteniendo por, por descansar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el costo es el salario que estoy perdiendo, ¿sí? Al momento de estar descansando y no estar incorporado en el mercado laboral. Entonces, estoy en equilibrio cuando la última unidad de ocio me genera el mismo nivel de satisfacción que el mismo nivel de costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la utilidad fuese mayor que el costo, que sería el salario, pues yo seguiría demandando ocio, ¿verdad? ¿Sí? Tendría sentido. Por el contrario, si la última unidad de ocio no me brinda nada de satisfacción respecto del costo, que es muy alto, pues yo me movería, ¿sí? Demandando menos ocio futuro. Entonces, el único punto consistente con el equilibrio es cuando la valoración que yo hago para ambos bienes coincide, la subjetiva, con la que el mercado está haciendo, ¿verdad? Que sería el castigo, el salario real en cada periodo. Esa es la idea. Yo descanso una hora más, pero si el beneficio de descansar esa hora más que está contenida en la utilidad marginal es inferior o superior al costo, que es el salario que estoy perdiendo por no estar incorporado en el mercado laboral, si es mayor o menor, entonces yo me voy a mover en la recomposición de los bienes, ¿verdad? El único punto sostenible de equilibrio es precisamente este. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vean acá. Aquí ustedes pueden observar que la utilidad marginal del ocio futuro es muy alta, ¿sí? Entonces, esto no puede ser un equilibrio. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un salario que es relativamente bajo en el futuro respecto del beneficio que le genera descansar en el futuro. Entonces, ¿qué va a hacer qué va a hacer esta gente? Como está disfrutando muy poco ocio futuro,
¿sí? Lo que va a hacer es que va a demandar mucho más ocio, porque sabe que el costo, que es el salario futuro, es relativamente bajo, ¿sí? Respecto del beneficio que obtiene. ¿Por qué el beneficio, por qué la utilidad marginal aquí es muy alta? Porque está descansando en el futuro un par de horas, ¿de acuerdo? Él va a seguir demandando más. Y eso lo va a obligar a moverse a esta condición de equimarginalidad, ¿no? Es una condición en la cual yo estoy igualando mis preferencias medidas en el ratio de utilidades marginales junto con la información que el mercado me está dando del costo del descanso, ¿verdad? Que es el salario real intertemporal. Pues gracias por la pregunta, Emilio. Sí, eso nos ayuda mucho a clarificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí, de hecho, me ayudó un poquito a retomar este punto que solo lo coloqué prácticamente de manera casi que mecánica. Sí, gracias, Emilio. Muy bien, muchachos. Entonces, también la pregunta que nos hace Emilio, muy importante, aquí lo que estoy haciendo es que estoy corrigiendo, ¿sí? Fíjense que estoy corrigiendo la utilidad futura, ¿verdad? La estoy ajustando. Es una utilidad marginal descontada en el futuro del ocio, ¿verdad? Bueno, pues ahora prácticamente aquí está la parte económica, muchachos. Ya lo demás es álgebra. Entonces, se dan cuenta, ya lo demás es puro tratamiento de orden cuantitativo. La esencia está precisamente en lo que estamos discutiendo. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, ya voy a hacer un poco de la parte matemática para poder encontrar esta regla de decisión, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, jóvenes, la utilidad marginal del ocio en el futuro. Pues nosotros aquí tenemos nuestra función de utilidad. Estamos trabajando con el ocio en dos momentos del tiempo, entonces vamos a obtener la expresión que describe la utilidad marginal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la utilidad marginal lo que me indica es del ocio, ¿sí? Del ocio, es cuánto cambia mi utilidad, cuánto cambia mi nivel de satisfacción medido por este delta U cuando estoy descansando un poco más. ¿Sí? Como nosotros tenemos una función de utilidad continua, porque se los mostré precisamente al inicio de la clase, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es una superficie continua en el espacio. Era el área superficial verde que les mostré en la visualización. Entonces nosotros podemos aproximarnos a través de límites, ¿verdad? Ustedes ya saben también eso. Ustedes saben que el límite de esto es una derivada, ¿sí? Entonces, la utilidad marginal del ocio no es nada más que la derivada. En este caso, voy a colocar parcial porque como tenemos dos bienes, la derivada de la función de utilidad parcial, ¿verdad? Respecto del ocio presente o bien del ocio futuro, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a obtener la expresión de la utilidad marginal del ocio. Si quieren, obtenemos del ocio presente y después hacemos el ajuste que ya tenemos acá descrito en esta condición de equimarginalidad, ¿sí? Pues jóvenes, encontremos esa derivada parcial, tenemos la función logarítmica y esto es una constante, es la elasticidad de la utilidad, ¿verdad? Y en la visualización vimos que era un medio, ¿se acuerdan? Bueno, entonces esto no es nada más que esta elasticidad partido 1 menos L, 0, es decir, el ocio en el periodo 0. Entonces lo mismo aplicaría para el ocio en el periodo futuro, ¿sí? Entonces vamos a tener E elevado a la menos ρ que multiplica a B partido 1 menos L 1. Esa sería la utilidad marginal descontada del ocio futuro. Tiene la misma estructura, ¿verdad? Es lo que ahora hablamos del ocio futuro y obviamente lo tenemos que ajustar por el factor de descuento. Entonces ya tenemos esta utilidad marginal dividido la utilidad marginal del ocio presente, que precisamente fue lo que nosotros encontramos. B partido 1 menos LC. Es igual a W1, W0 multiplicado por el inverso de 1 más 0. Ya prácticamente lo tenemos, jóvenes.
Pues ahora lo que tenemos que hacer es simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos cancelar de esa expresión? Podemos cancelar las elasticidades, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que es neutral a las elasticidades, la tasa de sustitución, ¿verdad? ¿Sí? Porque no va a afectar la tasa de sustitución. ¿Sí? Entonces podemos cancelar esto y podemos cancelar esto. Extremos y medios, y eso nos quedaría, vamos a ver, extremos y medios. Entonces nos quedaría 1 menos L0, 1 menos L1, ¿verdad? Tenemos por acá el factor de descuento por W1, el cociente de salarios, 1 más R. Y acá sí, jóvenes, vean acá. Aquí tenemos este factor de descuento que lo podemos pasar al otro lado como determinante de la demanda intertemporal de ocio, ¿verdad? Entonces, está en el numerador, lo voy a colocar en el denominador, ¿sí? Pero como lo quiero con signo positivo, aplico la propiedad del exponente negativo, entonces me lo voy a llevar al numerador, ¿sí? De tal manera que tendría 1 menos L0, 1 menos L1, esto es igual a W1, W0, multiplicado por E elevado a la ρ partido 1 más R. Vean eso, muchachos. Regla de decisión, sustitución intertemporal de la oferta de trabajo. Encontramos la misma regla de decisión, solo que utilizamos otra ruta. No multiplicadores de Lagrange. Utilizamos un enfoque mucho más gráfico, mucho más intuitivo, si quieren verlo así. Entonces, esa es otra alternativa si ustedes quieren encontrar las reglas de decisión. Recuérdense que las reglas de decisión lo que describen son comportamientos microfundados y es precisamente lo que nosotros estamos utilizando acá. Un enfoque basado en la micro, ¿verdad? Tenemos un mapa de indiferencia que describe las preferencias de un individuo acotado o limitado por la restricción de presupuesto que viene dado por el precio y por el ingreso. Precio en este caso son los salarios y el ingreso pues es la renta que tenga el individuo. Como tenemos curvas de indiferencia bien comportadas, que usualmente se le llama así, que son curvas de indiferencia convexas, pues se aplica esta condición de equimarginalidad, que no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, si tuviéramos un mapa de indiferencia lineal, es decir, bienes, ocio presente y ocio futuro, que son sustitutos perfectos, probablemente no tendríamos una solución interior en la cual tendríamos en el óptimo una composición equilibrada. Si tuviésemos sustitutos perfectos, probablemente tendríamos soluciones de esquina, en la cual la gente pues estaría demandando alguno de los dos bienes exclusivamente, o podría tener infinitas soluciones, como lo vimos en su momento, ¿verdad? Y ustedes probablemente lo vieron en su curso de micro 1. En este caso, pues sí aplica la condición de equimarginalidad. Definimos ese indicador, aquí está la clave, tasa marginal de sustitución, y a partir de ello tuvimos la expresión que describía cada uno de esos indicadores, ¿verdad? Indicadores objetivos. La única observación, el único cuidado que debemos de tener es que debemos de ajustar, dado que el análisis es intertemporal, pues por las variables correspondientes. Para el caso de las variables subjetivas, por este factor de descuento, y las variables meramente económicas objetivas por la tasa de interés. Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna inquietud de cómo encontramos esta condición de equilibrio. Fíjense que multiplicadores de Lagrange prácticamente lo olvidamos. ¿Sí? Si ustedes no son muy fanáticos de Lagrange, pues pueden decir, no, utilice el método gráfico. Tal como hicimos esto, jóvenes, ustedes pueden deducir la ecuación de Euler, ¿sí? La pueden deducir tal como lo tenemos acá. Entonces los invito a que ustedes, como ejercicio adicional, deriven la ecuación de Euler, mediante el método gráfico, ¿verdad? Obviamente no van a tener ocio presente, ocio futuro, sino consumo presente y consumo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces fíjense que nosotros podemos extraer incluso información adicional, ¿sí? Ustedes se acordarán de un indicador que también es relevante en teoría del consumidor que se llama elasticidad de sustitución, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les preguntara cuál es la elasticidad de sustitución de bienes en el contexto de esta especificación tipo Cobb-Douglas, ¿qué podríamos afirmar nosotros? Bueno, veamos primero a qué hacemos referencia cuando hablamos al indicador elasticidad de sustitución.
¿sí? Pues jóvenes, me gustaría preguntarles, ¿sí? No sé si alguno de ustedes recuerda qué es elasticidad de sustitución. Voy a... No voy a borrar acá, sino que voy a borrar acá. De hecho, se me olvida que es grabación de clase, ¿verdad? Jóvenes, más que se me olvida, ya es prácticamente una inercia que traigo ahí. Pero bueno, elasticidad de sustitución, ¿sí? Es un indicador importantísimo en la micro y también en la macro, porque eso define respuestas, ¿verdad? Elasticidad de sustitución, ¿sí? Lo que mide es el cambio en la demanda de bienes, ¿verdad? ¿Sí? Es el cambio porcentual en la demanda óptima de bienes resultado o fruto de un cambio en 1% en la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Eso es lo que mide la elasticidad de sustitución. Me dice, ¿cómo cambia la demanda óptima de bienes? ¿Sí? Cuando cambia el indicador tasa de sustitución, ¿verdad? Esto parece ser una definición más de orden técnico que económico, pero tiene una intuición. Es un poco lo que vamos a analizar en un par de minutos. Para poder comprender esto, voy a utilizar esta gráfica, ¿de acuerdo? Fíjense que es un indicador de orden porcentual, ¿verdad? Porque es una elasticidad, en consecuencia su interpretación es muy sencilla. Claro que estamos hablando de métricas que son fáciles de comprender, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta definición de elasticidad de sustitución y que la vamos a aplicar a esta regla de decisión que nosotros recién encontramos, pues esta elasticidad lo que nos indica es cómo cambia la demanda óptima de bienes. Fíjense que gráficamente esa demanda óptima de bienes nosotros la podemos medir a través de una pendiente. La pendiente que parte del origen hasta cualquier punto de nuestra curva de indiferencia. La óptima, ¿verdad? Que sería esta. La pendiente que parte del origen a cualquier punto de la curva de indiferencia describe la relación óptima entre ambos bienes, ¿sí? Ustedes lo pueden ver acá de forma muy sencilla, ¿verdad? Que tendría el delta H0, delta H1, donde uno de los puntos es el origen. Entonces, la pendiente que parte del origen a cualquier punto de la curva de indiferencia, lo que nos describe es H0 partido H1 óptimo, ¿sí? ¿Por qué digo óptimo? Porque lo estamos midiendo en la curva de indiferencia que resuelve el problema de optimización, ¿sí? Entonces nosotros queremos ver cómo cambia esta pendiente que parte del origen que describe este ratio, este cociente de demanda de bienes, ¿sí? Derivado, y aquí lo pueden ver en la definición, es el cambio porcentual en la demanda óptima. Miren, tenemos la demanda óptima, es esta pendiente, la que parte del origen, la pendiente de la recta que parte del origen, ¿sí? Eso sí, como resultado de un cambio de la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Y ustedes saben, por lo que ya comentamos, que la tasa marginal de sustitución no es nada más que la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva de indiferencia, ¿sí? Pues eso está descrito acá por la tasa marginal de sustitución, ya lo habíamos indicado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la relación más intuitiva que nosotros podemos definir a partir de este indicador? Pues nosotros sabemos que la tasa en equilibrio, y aquí lo tengo, la tasa en equilibrio no es nada más que el cociente de precios, el precio del ocio, ¿verdad? El salario futuro respecto al salario presente, ¿sí? Pues fíjense que lo que al final del día, lo que digamos, nosotros estamos midiendo a través del indicador elasticidad de sustitución, es cómo cambia la demanda óptima de bienes
como resultado de un cambio en los precios, porque en equilibrio la tasa marginal de sustitución coincide con el precio de este. Es decir, si observamos un cambio en precios, la respuesta en la demanda es más que proporcional, es igual de proporcional o menos que proporcional. Eso es lo que estamos viendo en esencia, jóvenes. Es una elasticidad demanda-precio. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que les indiqué qué es lo que estamos revisando gráficamente en este indicador, pues encontremos una métrica, una fórmula que efectivamente nos permita cuantificar ese efecto. ¿Sí? Lo vamos a representar, bueno, en la literatura generalmente utilizan el parámetro sigma, sigma, o bien elasticidad de sustitución, elasticidad de sustitución. Ambos indicadores van a ser válidos. ¿Sí? Entonces, lo que nos indica la elasticidad de sustitución es cómo cambia, ¿sí?, la demanda óptima de bienes para nuestro caso, ocio presente respecto del ocio futuro, es la pendiente, parte del origen, ¿sí?, respecto de un cambio en la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Como esta relación es de orden porcentual, pues nosotros debemos multiplicarla por una condición, que usualmente es la condición puntual, niveles de tasa marginal y dotaciones de bienes, para poderla convertir precisamente en un porcentaje, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo que tenemos es una tasa de cambio, pero como queremos convertirla en porcentaje, entonces lo multiplicamos por el cociente, por los niveles tasa marginal de sustitución, ocio presente respecto de ocio futuro. ¿Bien? De forma equivalente, ¿sí?, esta elasticidad de sustitución, sigma elasticidad de sustitución, también se puede representar así. Fíjense que es la derivada del logaritmo natural de h0 partido h1 respecto de la derivada del logaritmo natural de la tasa marginal de sustitución. Tenemos dos formas de poder calcular este indicador. Entonces, Juan, nuevamente la intuición de lo que tenemos acá. Fíjense que a través del indicador elasticidad de sustitución, queremos ver si la respuesta en la demanda de ocio es más, menos o igual que proporcional a la nueva información de salarios que va a tener este agente. Pero Ramiro, ¿y eso qué tiene que ver con el ciclo económico y con la macroeconomía? Es de importancia, digamos, capital. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a observar que en el ciclo económico van a haber variaciones en los salarios relativos, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, el salario futuro con el presente van a tener distintos valores. Entonces yo quiero ver si el empleo responde en la misma magnitud en la que están cambiando los salarios de mi economía. Y eso me define la amplitud o la varianza que va a tener el ciclo del empleo en una economía en particular. Pues jóvenes, determinar este indicador es de capital importancia, ¿de acuerdo? Lo que está detrás, vuelvo a repetir, es ante un cambio de precios, ante un cambio de salarios, quiero ver cómo responden los oferentes de trabajo en su demanda de ocio y obviamente en la respuesta que va a haber en el empleo, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, se comprende un poquito la idea, porque eso es lo que vamos a hacer precisamente nosotros con la condición de equilibrio que acabamos de encontrar, ¿sí? Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, adelante, Yo por me, favor. yo me recuerdo que en las elasticidades de sustitución estaba la perfecta y la imperfecta. Aquí también habrá imperfecta. Bueno, digamos que la elasticidad de sustitución, digamos, puede tener distintos valores que lo podemos clasificar como, digamos, como unitario, elástico e inelástico, ¿verdad? Digamos, la relación perfecta e imperfecta pues no aplicaría para este caso. Lo que sí podríamos definir es que a partir de la elasticidad de sustitución
podríamos señalar la forma que tiene la curva de indiferencia, ¿verdad? Puede ser una curva de indiferencia lineal, una curva de indiferencia de complementarios perfectos, donde el ocio presente y el ocio futuro, digamos, se complementan en determinada proporción. Adicionalmente, Emilio, fíjese que este indicador y compañeros, este indicador de elasticidad de sustitución nos permite determinar la curvatura, ¿verdad? ¿Sí? La curvatura de una curva de indiferencia. Vamos que entre mayor sea la elasticidad de sustitución, es decir, cuando la elasticidad de sustitución tienda a infinito, pues tendríamos un mapa de indiferencia lineal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la elasticidad de sustitución, en primera instancia, pues lo que nos permite es definir si la respuesta es elástica, unitaria o inelástica, ¿verdad? Con los casos extremos, ¿verdad? Que sea infinitamente elástica o perfectamente inelástica, ¿se acuerdan? Y por otra parte, lo que le comentaba a Emilio y a todos ustedes es que este indicador elasticidad de sustitución nos permite también inferir algo respecto de la curvatura, ¿verdad? Uh-huh. Si la elasticidad de sustitución es muy, muy grande, muy elástica, pues tendríamos curvas de indiferencia que serían lineales, ¿verdad? Lineales. Si fuese unitaria, que es un poco a lo que vamos a llegar en este momento, pues tendríamos preferencias tipo Cobb-Douglas, que serían curvas de indiferencia convexas, ¿verdad? Y si es perfectamente inelástica, es decir, que este ratio no cambia en lo absoluto cuando el agente oferente de trabajo recibe nueva información de precios que sí están cambiando, pues tendríamos una especie de mapa de indiferencia de proporciones fijas o complementarios, ¿verdad? Complementarios. Bueno, digamos que estas serían las dos aplicaciones que tendría este indicador de elasticidad de sustitución. Nos dice la magnitud en la cual los agentes oferentes de trabajo van a reaccionar. Y por otra parte, podríamos inferir algo respecto de la forma que tienen nuestras curvas de indiferencia, ¿verdad? Dentro del mapa. Entonces, jóvenes, no quiero que perdamos de vista la intuición que está detrás de esto, ¿verdad? ¿Sí? En el ciclo económico, el agente oferente de trabajo va a recibir información de salarios de manera intertemporal, ¿verdad? Y eso va a definir su demanda de ocio y en consecuencia el empleo entre periodos, ¿sí? Este indicador nos va a señalar cómo va a reaccionar este agente. Va a reaccionar de forma más que proporcional al cambio, de igual manera al cambio, o bien de manera muy inelástica, ¿verdad? ¿Sí? Eso define la amplitud del ciclo del empleo. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces empecemos a hacer el cálculo. Pues les pregunto, ¿cómo quieren que lo hagamos? ¿Lo hacemos mediante esta fórmula o mediante esta fórmula? ¿Mediante una diferenciación logarítmica o bien una tasa multiplicada por un cociente de X? ¿Cómo les gustaría que lo hicieran? Como va a venir en el examen. Esa es una pregunta. ¿Cuál vendría en el examen, verdad? Sí. Bueno, a eso les pondría, como soy muy benevolente, les pondría cualquiera de las dos, ¿verdad? Bueno, no sé. Ya cuando lo vaya haciendo, digo, no, hágala por esta forma. Pero si me preguntaran por cuál lo haría yo lo haría por diferenciación logarítmica. Es mucho más sencilla, si se dan cuenta, pero lo podemos hacer por la primera forma, ¿verdad? No sé. Si les parece, lo podemos hacer por la primera fórmula, ¿verdad? Estoy acostumbrado generalmente a hacerlo de esta manera, pero lo vamos a hacer por la fórmula que está contenida acá arriba. A ustedes les quedaría, jóvenes, como ejercicio también hacerla de la forma alterna, sabiendo el resultado pues, al cual vamos a llegar en este momento. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver cómo responden los agentes. Eso es lo que realmente nos interesa. ¿Será que el empleo va a reaccionar en la misma magnitud a como están cambiando mis salarios o no? Lo vamos a descubrir en este momento. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que derivar este cociente. O sea, debemos tener una ecuación óptima que nos describa la demanda de H0, H1 y precisamente ya lo tenemos, como les vean acá. Voy a hacer precisamente
la sustitución para que sea más evidente. Tenemos H1, H0, o sea, tenemos que derivar esta ecuación que precisamente ya la tenemos representada de esa manera y la tenemos que derivar respecto de la tasa marginal de sustitución. Pero ¿se acuerdan qué? Y eso lo teníamos de este lado. Cuando voy a colocar nuevamente para que sea claramente evidente y lo recordemos, ¿verdad? Teníamos que la tasa marginal de sustitución es igual a W1 partido W0. ¿Sí? Ahora, entonces, la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo de los bienes. Entonces, tendría que derivar H0, H1 respecto del precio relativo. ¿Sí? Voy a reescribir la fórmula. Elasticidad de sustitución es equivalente a derivar H0, H1 respecto de W1, W0. Mucho ojo con los subíndices, muchachos. Miren. W1 partido W0. ¿Sí? Ya les dije de dónde sale la pendiente de la restricción de presupuesto, ¿verdad? Por, nuevamente, la tasa, que sería W1 partido W0, H0, H1. Son los niveles. ¿Sí? Entonces, con la ecuación que le precede, debemos encontrar este indicador. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una ecuación que describe la demanda relativa de bienes y tenemos que derivarla respecto de W1 y W0, ¿verdad? El cociente. Entonces, jóvenes, ayúdenme. Tenemos que derivar esto respecto de esta variable. Fíjense que nosotros derivamos este cociente respecto de W1, W0, lo que nos quedaría sería E elevado a la ρ partido 1 más R. ¿Sí? Esto es como si fuese la X y esto sería una constante, ¿verdad? Es como derivar Y. Voy a colocar con negro. Y igual a 5X, ¿ven? Si yo derivo Y respecto de X, es una función lineal, pues me queda el 5. Sería eso. ¿Sí? ¿Qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es esta derivada, ¿bien? Pero todavía no resta, ¿verdad? Como queremos encontrar una elasticidad, lo vamos a multiplicar por W1 partido W0, ¿sí? Dividido H0 dentro de H1, pero H0 dentro de H1, ¿a qué es igual? Es igual a W1 partido W0 elevado a la ρ 1 más R. Puedo colocar un 1, ¿verdad? Elemento neutro. Pues jóvenes, simplificamos. ¿Qué podemos simplificar? Podemos simplificar los salarios relativos, numerador, denominador. Podemos cancelar los factores de ajuste, el subjetivo con el subjetivo, el objetivo con el objetivo. Entonces, ¿qué nos queda como indicador de elasticidad de sustitución? Pues como tengo productos y cocientes, pues me queda el elemento neutro del producto, ¿verdad? Que en este caso es 1. Entonces, fíjense que el indicador elasticidad de sustitución es unitario. ¿Sí? Vean ese resultado, jóvenes. Muy intuitivo, por cierto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí lo vamos a interpretar, ¿verdad? Veo que están copiando, quiero que ustedes lo terminen de copiar. Si quieren me preguntan algo de la mate, por si no queda algo claro de la mate, y así pasamos a interpretar este resultado. Sí, Auri, por favor, adelante.
Yo creo que no es Buenas muy... noches, licenciado. Ahora sí. Hola, Laura, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante. Disculpe que no funciona mi cámara, pero yo quería hacerle una No, no pregunta. te da pena. Fíjese que yo he estado ensayando un poquito las derivadas. Entonces yo quisiera saber si usted podría también solucionarlo con la derivada del logaritmo. Esta de acá, me parece, me parece. Hagámoslo con esta diferenciación logarítmica o derivada logarítmica para que contrasten las distintas formas en las cuales podríamos llegar al mismo resultado, me parece ahora, ¿sí? Esta es una forma muy sencilla de poder encontrar precisamente ese grado de respuesta que tienen los operadores de trabajo cuando encuentran nueva información de salario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer de esa manera también, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, vamos en orden. No sé si hay alguna inquietud en esta parte, pues, que quieren que la retomemos, algo que no haya quedado claro en la parte cuantitativa, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, jóvenes, a través de una derivada logarítmica, ¿verdad? Muy utilizada, de hecho, en econometría incluso, ¿verdad? Cuando ustedes sacan una primera diferencia sobre los logaritmos, el parámetro que encuentran acá es una elasticidad, o sea, esto de acá coincide con una elasticidad, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Sí, la parte de la interpretación la vamos a dejar la vamos a dejar para más adelante, en un momento. Entonces voy a borrar acá. Sí, esta también ya la gráfica de los segundos. Entonces, si voy a necesitar un poquito más, porque como tenemos que calcular logaritmos. Sí. Y ahí está. Entonces, fíjense que lo que tenemos que hacer ahora, bajo este enfoque, bajo esta forma de poder calcular esta elasticidad de sustitución, es dada la regla de decisión que nosotros ya encontramos, pues aplicar logaritmos, porque fíjense que la derivada ahora no es sobre la demanda relativa de bienes, sino sobre el logaritmo de esa demanda, ¿sí? Entonces, tomamos esta regla de decisión y aplicamos logaritmos, ¿verdad? Eso es lo que primero que vamos a hacer, aplicando logaritmos. Aplicar logaritmos, propiedades, ¿verdad? De los logaritmos. Entonces tendríamos el logaritmo natural de, de H0 partido H1 es igual al logaritmo natural de todo esto que tengo acá. W1, W0 multiplicado por E elevado a la ρ. No más cero. Entonces primero aplico logaritmos en ambos lados de nuestra condición de equilibrio. Y aquí aplico la propiedad del logaritmo de un producto, ¿verdad? ¿Sí? El logaritmo de un producto no es nada más que la suma de los logaritmos, ¿verdad? Entonces tendría este lado logaritmo de la demanda de bienes relativa, y este es igual al logaritmo natural de W1 partido W0 más el logaritmo natural de E elevado a la ρ, no más R, ¿verdad? Fíjense que ya con esta aplicación de propiedades de los logaritmos, prácticamente tenemos lo necesario para poder utilizar esta fórmula, ¿verdad? Nos dice la derivada del logaritmo natural de la demanda respecto del logaritmo natural de la tasa. Nosotros sabemos que la tasa es el logaritmo natural del cociente, ¿verdad? ¿Sí? El cociente de salarios. Yo lo puedo reescribir de este lado, a ver si el espacio me lo permite. O lo voy a reescribir arriba, ¿sí? Voy a quitar esto porque este ya lo utilizamos. Entonces tendría que sigma elasticidad de sustitución, siempre utilizando la derivada logarítmica, derivada del logaritmo natural de la demanda de bienes respecto del logaritmo natural. Tasa, nosotros sabemos que en equilibrio, el punto de
de equimarginalidad, la condición de equimarginalidad coincide con W1 partido W0, ¿sí? Pero fíjense que ya tenemos la variable independiente en esta simplificación. Tengo que derivar el logaritmo de esto respecto del logaritmo de esto. Ya no es necesario seguir aplicando logaritmos. Aquí podríamos hacerlo, ¿verdad? La derivada de un cociente es igual a la resta de los logaritmos, ¿verdad? Sí, pero ya no es necesario porque primero es aditiva, ¿verdad? Entonces sabemos que la derivada de esto, dado que no contiene la variable independiente, su derivada, ¿qué valor va a tener? ¿Jóvenes? 0. 0. Cero, ¿verdad? Exactamente, muy bien, cero. Pues fíjense que yo podría decir que esto es algo como y igual a x más una constante, ¿verdad? Este es nuestro x, ¿sí? Fíjense que el x es el logaritmo del cociente, ¿verdad? No solo el cociente, el logaritmo del cociente, ¿sí? Pues fíjense que ahora la derivada prácticamente ya la tenemos, ¿verdad? Fíjense que tengo que derivar y respecto de x, ¿verdad? Pero ¿cuál es la constante que acompaña a x? ¿Cuál es la constante que acompaña el logaritmo de W1 partido W0? ¿Cuál es esa constante que la está acompañando? Está oculta, pero sabemos que hay una constante ahí, ¿verdad? A la par. ¿Cuál es esa constante, jóvenes? Digamos que la pendiente está dado por el coeficiente que la acompaña, ¿verdad? ¿Y cuál es ese coeficiente acá en esta expresión? Si todo esto es x. ¿Jóvenes? Es de 1. Exactamente, es uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer explícito. Aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo derivo y respecto de x, me olvido de la constante porque esta derivada es de 0. Si derivo y respecto de x, pues lo que me queda es precisamente esta constante que no la tengo acá. Pues va a ser 1. Pues fíjense que si nosotros aplicamos derivación logarítmica, pues la elasticidad de sustitución nos genera el mismo resultado, aplicando la otra forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no sé cuál de estas dos le encuentran un poco más accesible para poder realizarlo. Pero esa sería un poquito la idea, ¿de acuerdo? Obviamente uno puede practicar con otro tipo de ejercicios que les voy a mostrar en un par de minutos, particularmente el que estén en laboratorios. Es muy importante que ustedes lo puedan resolver correctamente, que tiene que ver precisamente con lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero me interesa, por el momento, antes de pasar a la parte del ejercicio que les quiero mostrar, pues que interpretemos este uno. Este uno tiene información muy valiosa, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna inquietud adicional que quieran que respondamos de la parte matemática. ¿No? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué podríamos interpretar de este uno que nosotros encontramos? Pues un poco lo que Miriam nos estaba comentando. ¿Qué aplicaciones tiene este indicador de elasticidad de sustitución? Pues primero nos indica cómo van a reaccionar los operantes de trabajo, ya lo voy a escribir. ¿Cómo reaccionan los operantes de trabajo cuando encuentran nueva información de precios, de salarios? Y fíjense que lo que nos está diciendo es que la respuesta va a ser proporcional a cómo estén cambiando los salarios relativos. Es decir, que si W1 partido W0 aumente en un 1%, es decir, si el salario en el periodo 1 va a estar por arriba de W0 en un 1%, pues nosotros sabemos que la demanda de ocio en el presente pues va a aumentar, ¿sí? Porque sabemos que descansar en el futuro es muy caro, ya explicamos un poquito eso. Lo que pasa es que este indicador nos indica en cuánto, y en cuánto va a aumentar el ocio presente, pues va a aumentar en la misma proporción, en un 1%. Este 1% es la reacción que tienen los operantes de trabajo ante la nueva información de salarios. Entonces, la respuesta va a ser proporcional al ciclo que nosotros estemos analizando de salarios. ¿De acuerdo? Entonces, primero nos indica eso, la magnitud de la respuesta. Y segundo, pues nos permite inferir respecto de la curvatura de las curvas de diferencia, que prácticamente nosotros nos anticipamos a eso cuando yo les mostré la visualización al inicio de clase. Dije, mire, esta es una función de utilidad cuasi-cóncava. Ustedes vieron que generaba curvas de diferencia convexas, ¿sí?
Si la elasticidad es unitaria, tal como lo señalé en este diagrama, el diagrama que estaba de este lado, pues íbamos a tener una función de utilidad con curvas de indiferencia convexas, tipo Cobb-Douglas, y es precisamente lo que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la segunda como aplicación, nos permite inferir respecto del mapa de indiferencia, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué nos indica de esta manera el 1%? ¿Sí? Lo vamos a escribir. Y si quieren, después lo discutimos si hay dudas, ¿verdad? ¿Sí? Y este indicador lo que nos señala es que por cada 1%, por cada 1% de aumento en los salarios futuros respecto de los presentes, o sea, estando en el presente, esta gente conoce el salario futuro. Pues por cada 1% que aumenta este cociente, los hogares aumentan la demanda de ocio presente respecto de ocio futuro en 1%. Este 1% que estoy colocando acá es el resultado de la elasticidad, jóvenes. O sea, este 1% es lo que me salió de poder calcular la elasticidad de sustitución. ¿Sí? Pues aumenta de forma proporcional. ¿Por qué aumenta H0 respecto a H1? Eso fue lo que discutimos en su momento, ¿verdad? ¿Por qué tenía que aumentar H0? Si aumenta el salario en el futuro, descansar en ese periodo es demasiado caro. Entonces prefiero confinar, aglutinar mi ocio en el presente. Miren, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces voy a demandar ocio en el presente, voy a ofrecer poco trabajo en el presente, porque ahí quiero descansar más. ¿Sí? Entonces el trabajo se va a potenciar en el futuro, el empleo se va a potenciar en periodos futuros, ¿verdad? Pero la respuesta es proporcional. ¿Sí? Pues jóvenes, ¿qué es lo que se hace usualmente en términos de modelación macroeconómica? Pues primero veo la evidencia. Yo veo cómo es el ciclo del empleo en Guatemala y veo si la respuesta en el empleo tengo L, veo si la respuesta en el empleo es más o menos proporcional al cambio en salarios. ¿Sí? Tengo W. Que si yo veo que la respuesta en el empleo es menos que proporcional, muy probablemente no vaya a utilizar una especificación tipo Cobb-Douglas, porque la especificación tipo Cobb-Douglas me genera elasticidades de sustitución que son unitarias. ¿Sí? Por el contrario, si la respuesta del empleo es mucho más elástica que la de los salarios, pues muy probablemente tampoco voy a utilizar una Cobb-Douglas, sino tal vez una función de utilidad lineal, ¿verdad? ¿Sí? O de sustitutos perfectos, que me genere un indicador de elasticidad de sustitución acorde con los datos, ¿sí? Entonces lo que hace el modelador macroeconómico es que primero observa la evidencia y en base a la evidencia que encuentra, determina una función de utilidad cuya elasticidad de sustitución pues sea consistente con la economía descriptiva prácticamente, con los datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí viene un poco la motivación del ejercicio que está en el laboratorio y que les quiero mostrar, lo que les había comentado hace un par de minutos. Si quieren, ya después pasamos con las inquietudes de lo que acabamos de escribir. Aquí está, les quería mostrar esto, muchachos, porque este ejercicio les va a ayudar a complementar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Compartir. Bueno, dentro del laboratorio de RBC, de ciclos económicos reales, pues también tienen que calcular un indicador de elasticidad de sustitución. Algo muy importante, si ustedes ven acá la especificación de la fórmula para la elasticidad de sustitución, nosotros tenemos el logaritmo natural de ocio futuro respecto a ocio presente. Ustedes podrán, mire, pero aquí estamos viendo ocio presente respecto a ocio futuro. Una característica muy importante de esta elasticidad de sustitución es que es simétrica, ¿sí? Es decir, no importa si estamos midiendo el ocio presente respecto del ocio futuro o, como en este caso que ustedes ven en pantalla, el ocio futuro respecto del ocio presente. La elasticidad
es invariante ante esa definición relativa, ¿verdad? Es decir, es simétrica, ¿de acuerdo? Eso sí, vean los subíndices. Ocio futuro respecto de ocio presente, y abajo tenemos salario presente respecto de salario futuro. Insisto en esa parte, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la definición de los precios relativos, ¿sí? Bueno, entonces encuentran ese indicador, lo interpretan, fue lo que hicimos, pero vean acá, ¿sí? Ahora dice, suponga que la función de utilidad en el periodo t viene dado en vez de la ecuación 4,7, que es precisamente esta variante Cobb-Douglas, ¿verdad? O sea, la variante logarítmica Cobb-Douglas. Ahora viene dado por esta expresión, donde efectivamente el consumo es logarítmico, pero vean la especificación del ocio. Tiene un parámetro b, que va a indicar la importancia relativa del ocio, y tiene una especificación que ahora es potencial, ¿miren? Y fíjense que esto es relevante porque es una generalización de muchas funciones de utilidad con distintos valores de elasticidad de sustitución. Ahora no voy a decir, mire, voy a adoptar una especificación Cobb-Douglas para el ocio, sino que ahora tengo una especificación cuya elasticidad de sustitución es función de este parámetro gamma, que eso es lo que ustedes van a encontrar, ¿sí? Van a calcular el indicador de elasticidad y van a mostrar que esa elasticidad ahora ya no va a ser un valor constante, como sí lo tenemos acá, sino que ahora le permite al modelador macroeconómico asignarle un valor, a, ya sea calibrarlo o bien estimarlo, ¿verdad? ¿Sí? Que va a estar en función de gamma, ¿sí? Entonces es un aspecto muy importante porque ahora dejamos abierta la posibilidad de poder parametrizar esa elasticidad de sustitución, ¿verdad? Es un poco lo que les pide acá. Explique en forma intuitiva por qué el parámetro gamma afecta la sensibilidad de la oferta de trabajo respecto de los salarios, ¿verdad? ¿Sí? Y de la tasa de interés, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio les va a ayudar primero pues a practicar la parte propiamente matemática, pero también a poder concebir elasticidades de sustitución distintas a la unidad. En este caso, pues estamos restringidos en ese valor, dado que estamos adoptando preferencias tipo Cobb-Douglas para el ocio, ¿de acuerdo? Entonces les sugiero que hagan este ejercicio para que puedan efectivamente, pues demostrar que la elasticidad de sustitución puede ser variable, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues jóvenes, no sé si hay alguna duda con lo que nosotros encontramos de la elasticidad de sustitución. Intuitivamente es el oferente de trabajo tiene nueva información de salarios porque hay un shock de productividad, entonces cambia su oferta de trabajo y en consecuencia pues la demanda de ocio que nosotros tenemos acá escrita. ¿Sí? Muy bien. Pues jóvenes, el día de hoy vamos a terminar la clase encontrando una última regla de decisión. ¿Se acuerdan nuestro esquema, verdad? Ya tenemos dos reglas de decisión intertemporal. Esto a través de un enfoque gráfico y ahora vamos a encontrar la última regla de decisión que es de corte transversal o bien intratemporal. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos la clase. Vamos a borrar esto. Voy a dejar la función de utilidad porque eso nos va a servir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, regla de decisión intratemporal, ¿verdad? Regla de decisión transversal, le podemos llamar así. Transversal o intratemporal, es decir, en cada periodo, ¿verdad, jóvenes? Intratemporal, ¿sí? Particularmente lo que queremos resolver es cómo de manera óptima este agente en el periodo t igual a 0, por ejemplo, o t igual a 1, t igual a 2, en cada momento del tiempo, decide pues cuánto va a consumir y cuánto va a trabajar, ¿verdad? Y en consecuencia, pues cuánto va a descansar. Ahora el análisis no es inter, sino que es en un solo periodo, ¿verdad? Pues claro, tiene que elegir entre dos bienes, consumir o bien descansar y obviamente el complemento que es trabajo. Entonces, con este, el enfoque para poder encontrar esta regla de decisión
también va a ser más intuitivo, ¿sí? ¿En qué sentido? Fíjense, vamos a suponer que esta gente está continuamente transfiriendo en un mismo periodo, pues, consumo a trabajo, ¿sí? ¿De qué manera? En que esta gente, pues, va a trabajar un poco más, ¿sí? Trabaja un poco más, lo cual implica menor descanso, pero ese menor descanso, dado que está ahora trabajando más, le permite potenciar su consumo, ¿verdad? Incrementarse. Fíjense que al momento de que descansa menos, su utilidad marginal empieza a caer, ¿verdad? ¿Sí? O, digamos, genera desutilidad marginal, está trabajando más. Pero por otra parte, sería una especie de pérdida. Pero por otra parte obtiene alguna ganancia marginal y es que consumir le genera satisfacción. Entonces, por una parte estoy perdiendo utilidad porque estoy trabajando más y por otra estoy ganando utilidad porque estoy consumiendo más. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de transferir, de reasignar ambos bienes, de recomponer las dotaciones de ambos bienes en un mismo momento del tiempo, pues tiene que haber un punto de equilibrio, jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque por una parte, yo voy a tener las ganancias marginales de un mayor consumo, ST. Ganancias marginales de un mayor consumo. Y por otra parte, tengo las pérdidas marginales. Pérdidas marginales de un mayor trabajo, ¿verdad? De LT. Vuelvo a repetir, estoy en un mismo momento del tiempo y tengo que decidir cuánto consumir y cuánto trabajar, ¿verdad? Entonces, obtengo ganancias de consumir porque aumenta mi utilidad. Tengo pérdidas del trabajo porque eso me genera desutilidad. ¿Sí? Si las ganancias están por arriba de las pérdidas, pues tiene sentido que yo siga sacrificando ocio, ¿verdad? Y trabajando más. Porque las ganancias que estoy generando de consumir más, pues sobrepasan con creces las pérdidas de trabajar, ¿verdad? La desutilidad que me genera trabajar es muy pequeña comparado con los beneficios de consumir, ¿sí? Entonces voy a seguir transfiriendo ocio a consumo. Dejo de descansar, trabajo más y voy a consumir más. Pero por otra parte no puede ir al otro extremo, ¿verdad? ¿Sí? Donde las pérdidas son mayores, ¿sí? Es decir, el consumo no me genera tanta satisfacción comparado con lo que realmente estoy perdiendo por dejar de descansar. Entonces, en ambos casos que les acabo de mencionar, esta gente pues va a seguir moviendo sus dotaciones, tanto de consumo como de ocio. El único punto de estabilidad, el único punto de equilibrio, es cuando ambos indicadores marginales son iguales, ¿sí? Es decir, cuando las ganancias derivadas del consumo igualan a las pérdidas de poder trabajar un poco más, ¿sí? Entonces, esto sería una regla de decisión para la gente, ¿verdad? De manera intratemporal. Va a ser esa especie de transferencia hasta el punto donde las ganancias marginales coincidan con las pérdidas marginales. Entonces, lo que haremos ahora es caracterizar esas ganancias y esas pérdidas. ¿Sí? Entonces, bueno, las ganancias marginales del consumo las podemos representar por la utilidad marginal del consumo en el periodo T, nos referimos a cualquier periodo, ¿sí? Multiplicado por el cambio en las unidades de consumo, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos representado de esta manera las ganancias marginales? Y pues fíjese que cada unidad, cada helado adicional que voy a consumir me genera un incremento en la utilidad de 0.9 o 9 sobre 10, ¿verdad? Útiles. Pero fíjese que estoy consumiendo 3 helados más, ¿sí? Bueno, entonces hago el producto y eso me define las ganancias marginales del consumo. Sí, porque esta es la utilidad marginal por helado, pero lo multiplico por los helados adicionales que estoy consumiendo. ¿Por qué puedo consumir helados adicionales? Porque estoy dejando de descansar y eso me genera pérdidas de utilidad, ¿verdad? Ahora voy a cuantificar las pérdidas de la utilidad. ¿Cómo son pérdidas? Pues va a ser una utilidad marginal negativa. Voy a colocar el menos, porque es una desutilidad, DLT.
multiplicado por el cambio en la fracción del día que voy a trabajar ahora, ¿no? Si quieren verlo así, cada hora me genera una desutilidad de 3 sobre 10. Cada hora. Pero como estoy trabajando 3 horas más, pues lo que hago es multiplicarlo, ¿sí? Pues es una condición de X marginalidad también. Pues estoy igualando condiciones marginales. Lo voy a copiar acá nuevamente, jóvenes, utilidad marginal del consumo por el incremento en el consumo. Esto va a ser igual a menos la utilidad marginal del, del trabajo, la desutilidad que me genera por el cambio en los niveles. ¿Sí? Bueno, entonces, jóvenes, la utilidad marginal del consumo. La utilidad marginal del consumo viene dado por 1 partido CT. ¿Sí? Ya lo sabemos, por el cambio en el consumo. Mientras que la utilidad marginal del trabajo viene dado por, voy a colocar acá en corchetes, B partido 1 menos CDT, negativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el trabajo me genera esa utilidad? Al método de derivarla, ¿se acuerdan que aplicamos la función potencial compuesta? Más que función potencial compuesta es la regla de la cadena, ¿verdad? Sí, puede ser potencial si lo llevamos a su forma Cobb-Douglas, ¿verdad? Como tal. Por delta del T. Ahora, jóvenes, fíjense que el cambio en el consumo tiene una especificación muy particular. Lo voy a colocar de esta manera. Voy a colocar arriba esta regla de decisión, ya no la necesitamos. Fíjense que el consumo en el periodo T da la restricción es igual a WTLT. ¿Sí? Es decir, aquí tengo los gastos por consumo y eso tiene que ser igual en una restricción equilibrada a los ingresos. ¿Sí? Entonces, si consideramos que los salarios van a estar fijos en T, porque tiene sentido, en el periodo T no van a cambiar entre periodos, entonces el cambio en el consumo no es nada más que WT por el cambio en las horas de trabajo, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto puedo consumir de más? Pues como tengo el mismo salario, pues eso va a ser equivalente a cuántas horas más estoy trabajando, ¿verdad? Bueno, entonces puedo hacer esta sustitución en la parte de las ganancias, ¿verdad? Voy a ver 1 partido CT por delta CT, y delta CT es WT por el cambio en las horas de trabajo. ¿Sí? Esta que es igual, menos por menos nos da más, B, 1 menos LT por delta LT. Ya prácticamente lo tenemos, jóvenes. ¿Qué podemos cancelar de esta expresión? Pues de esta expresión podemos calcular la variación en la oferta de trabajo. Pues tendríamos que 1 partido CT, WT, que es igual a B, 1 menos LT. Y ya prácticamente está nuestra regla de decisión. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables, jóvenes, sobre las cuales tiene que elegir este agente en cada momento del tiempo? ¿Cuáles son sus variables de elección? El ocio, licenciado. Va a elegir precisamente, gracias, va a elegir entre consumo y ocio, ¿verdad? Fíjense que voy a pasar el consumo que está en el denominador al numerador, pues tendría CT partido 1 menos LT, las variables sobre las cuales va a elegir, y eso va a ser igual al salario partido esta elasticidad. Vean eso, jóvenes. Esta es la regla de decisión intratemporal.
de este agente optimizador, es decir, cómo elige entre consumo y trabajo en cada periodo. Esta es la variable dependiente y aquí tengo las variables que inciden en esa elección, ¿sí? Entonces, jóvenes, esto que acabamos de encontrar es la regla de decisión intratemporal. Esto que tengo acá, miren. Entonces, fíjense que es una regla de decisión muy sencilla, porque prácticamente, y como es común en las reglas de decisión, hay determinantes objetivos y subjetivos. Aporte importantísimo de la nueva economía clásica, jóvenes. Hay que reconocer ese aporte porque no se había considerado antes, ¿sí? Los neokeynesianos lo adoptan. Perdón, sí, exactamente, los neokeynesianos lo adoptan, viendo este aporte de los neoclásicos. Componente o determinante objetivo y subjetivo, ¿sí? Revisemos qué es lo que nos está diciendo esta regla de decisión. Nos diga que la demanda relativa de bienes en un momento del tiempo depende por una parte de los salarios, ¿sí? Si los salarios aumentan, ¿qué pasa con el consumo presente? Aumenta. Pues van a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar. Ese es el efecto riqueza que Alejandro nos comentaba el día de ayer. Decía, mire, también influye de otras variables, además de la tasa de interés. ¿Se acuerdan que nos comentaba eso? Y me pareció muy interesante su justificación, ¿verdad? Porque yo le indicaba, mire, aquí lo que tenemos es una revisión intertemporal. Efectivamente, hay un efecto riqueza. Y aquí está el efecto riqueza, muchachos. Si tengo salarios más altos, en cada momento del tiempo voy a consumir más. Lo que pasa es que la tasa de interés es el aporte neoclásico en términos del análisis intertemporal del consumo, muchachos. Ahí está la clave. O sea, esto de acá no es nada más que lo que Keynes estaba señalando. Si tengo más ingreso, pues va a aumentar mi consumo. Que nosotros lo encontramos reflejado en la propensión marginal a consumir que viene exógenamente determinada. Pero esto no es nada más que el reflejo keynesiano, si quieren verlo así. Lo que pasa es que los neoclásicos fueron un poquito más allá. Dijeron, miren, la decisión también es de orden intertemporal, donde la tasa de interés y la tasa de descuento juegan un rol fundamental. Está contenido en la ecuación de Euler, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí está el efecto riqueza que ustedes me comentaban el día de ayer. Si tengo un salario más alto, pues voy a consumir más, ¿verdad? Claramente, pues con salarios más altos, yo sé que el costo de oportunidad de descansar pues es mayor, entonces voy a reducir mi demanda de ocio y voy a trabajar más, lo cual implica mayor consumo. Fíjense que el consumo tiene dos fuentes de aumento. Uno, porque estoy enfrentando un salario más alto y otro porque estoy descansando menos a ese salario más alto. Entonces es un efecto combinado. Pero como también es común en estas reglas de decisión, depende de un indicador subjetivo, que es esta elasticidad. Entre mayor sea la elasticidad, es decir, entre mayor sea la valoración, jóvenes, que yo tengo por el ocio, ¿qué va a pasar con ese cociente? Si yo valoro mucho subjetivamente el ocio, ¿se acuerdan que B es una elasticidad, ¿verdad? Que nos indica qué tanto valoramos el bien como ocio en el contexto de la satisfacción, ¿sí? Entonces, entre mayor sea esa utilidad, jóvenes, ¿qué pasa con ese ratio? Será menor. Exactamente, muy bien, Emilio. Tiene sentido porque este señor valora muy poco las cosas materiales, ¿sí? Este señor, como tiene una alta valoración por el ocio, es lo que va a hacer es que va a descansar más, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con su consumo? Su consumo va a va a generar una caída, ¿verdad? Lo cual va a hacer, tal como le indica Emilio, que este cociente caiga. Vean eso, muchachos, que es un resultado muy intuitivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo podemos resumir como una función, tal como lo hicimos con las demás reglas de decisión. Y con eso termina la clase, creo que ya me pasé, ¿verdad? Bueno, ahorita son las 1:30. ¿Sí? Entonces puedo decir que el consumo respecto del ocio en el periodo T, H, ¿se acuerdan que es el ocio? Lo estoy simplificando, pues va a depender del salario y va a depender de B. Entonces, si aumenta el salario,
lo que va a pasar es que este cociente pues va a aumentar. Entonces la relación es directa, ¿verdad? Más. Ceteris paribus, tengo un agente que valora mucho más el descanso, le tiene una elasticidad muy alta, una apreciación muy alta a ese bien, pues este cociente pues va a caer por lo que Emilio nos está comentando, ¿verdad? Menos. Pues jóvenes, ya tenemos las 3 reglas de decisión de este agente, ¿verdad? Que forma parte de un hogar. 2 intertemporales y una intratemporal, ¿sí? El siguiente día de clases, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hablar un poco del proceso de estimación del modelo, ¿sí? Cómo es la solución del modelo, vamos a generar un shock y vamos a explicar la dinámica de las variables en el ciclo económico partiendo de estas condiciones de equilibrio. Tal como les indiqué el último día, los ciclos económicos son respuestas óptimas, ¿sí? Dadas las condiciones que enfrenta cada uno de los agentes en cualquier punto del ciclo. Esa es la esencia de los ciclos económicos reales, ¿verdad? Pues jóvenes, lo voy a dejar hasta acá. Nuevamente, gracias por su participación. Esta clase la van a tener todos en el portal de la página para que la puedan revisar en el momento que ustedes deseen. Como les señalamos, la clase del día de hoy es optativa, no estamos tomando asistencia, sino la idea era grabar la clase con el objetivo de que pudiéramos optimizar el tiempo. Esa era un poquito la idea. ¿Se acuerdan que la otra semana prácticamente no vamos a tener clase? Y por eso es que el día de hoy pues decidí grabar una clase con el objetivo de que pudiéramos avanzar en los contenidos. Agradezco nuevamente la participación de quienes asistieron, de la participación, digamos, en términos de las preguntas y comentarios que hicieron, que como lo he dicho, es siempre muy importante, y pues nos veremos hasta la próxima, ¿verdad? Entonces tengan feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. A ustedes, Feliz jóvenes, noche, un gusto Lick. siempre saludarles. Feliz Feliz noche, noche. Leo. Licenciado, Sí, disculpe, gracias. con respecto al examen, seguirá los mismos temas, ¿verdad? No hay ninguna variante. Feliz noche. No hay ningún, si quieren, sí, ahorita le voy a hablar de eso, Emilio, solo fíjese que aquí, entonces está quedando grabado, ¿verdad? Pero quería